Era una noche oscura y estrellada en la playa Miramar, en Tamaulipas. El sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla creaba una atmósfera tranquila, casi mágica. Un grupo de amigos, emocionados por pasar el fin de semana juntos, decidió caminar por la playa después de una cena llena de risas y anécdotas. La luna llena iluminaba el camino, y el aire fresco del mar les daba una sensación de libertad. Sin embargo, a medida que se adentraban más en la playa, comenzaron a escuchar un susurro débil como si el mar estuviera hablando. Al principio pensaron que era solo el sonido del viento, pero las palabras se hacían más claras. Ayuda. Ayúdanos. Resonaban en sus oídos, llenos de angustia y desesperación. Intrigados, se detuvieron y se miraron entre ellos, preguntándose si realmente estaban escuchando lo que pensaban. Decidieron acercarse al agua, donde el susurro parecía ser más fuerte. Un amigo, valiente o quizás imprudente, se adentró un poco en el agua. «Es solo el sonido del mar», gritó, tratando de convencer a los demás. Pero mientras él se acercaba, las olas comenzaron a agitarse como si algo estuviera despertando. En el fondo, de repente, una gran ola se levantó y lo arrastró hacia el mar. Sus amigos gritaron, pero ya era demasiado tarde. El grupo, aterrorizado, intentó ayudarlo, pero las olas estaban furiosas, justo cuando pensaban que lo habían perdido para siempre. El amigo emergió a la superficie, pero no estaba solo. A su alrededor, sombras oscuras comenzaron a formarse, figuras espectrales de hombres y mujeres que parecían estar atrapados en el agua. Sus rostros estaban llenos de dolor y sufrimiento, y sus ojos miraban a los amigos con una súplica silenciosa. «Sálvanos», gritaron las sombras en un eco aterrador. Los amigos, paralizados por el miedo, no sabían qué hacer. El amigo que había sido arrastrado comenzó a caminar hacia las sombras como si estuviera en un tren. Sus compañeros gritaron su nombre, pero él parecía no escucharlos. Era como si el mar lo reclamara y él estuviera dispuesto a ceder. Desesperados, los amigos formaron una cadena y trataron de tirar de él hacia atrás. Con cada tirón, las sombras se acercaban más, sus manos frías tocando la piel de los amigos, dejándoles una sensación de terror indescriptible. Fue entonces cuando uno de ellos recordó una antigua leyenda sobre la playa. Hablaba de marineros que habían naufragado y cuyas almas no encontraban descanso, atrapadas entre dos mundos. «No los mires a los ojos», gritó uno de ellos. «Es la única manera de liberarlo». Con el corazón latiendo con fuerza, todos se dieron la vuelta y comenzaron a retroceder tirando de su amigo hacia la orilla. El sonido del susurro se volvió ensordecedor, gritos de pena llenaban el aire y las olas arremetían ferozmente. Finalmente, con un último esfuerzo, lograron sacar a su amigo del agua. Apenas lograron arrastrarlo a la arena cuando las sombras desaparecieron y el susurro se desvaneció en el aire. El grupo cayó al suelo, agotado y temblando. Su amigo, empapado y aturdido, volvió en sí, sin recordar lo que había sucedido. Mientras se recuperaban del miedo, miraron hacia el mar, donde las olas ahora parecían calmas como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo de su corazón sabían que las almas de los náufragos seguían allí, esperando por la próxima oportunidad para ser escuchadas. A partir de esa noche, la playa Miramar no fue solo un destino de vacaciones para ellos, sino un recordatorio de que los ecos del pasado nunca se desvanecen por completo y que a veces el mar guarda secretos que es mejor no descubrir. 2. La sombra en la arena. Era un día soleado en la playa Miramar y la brisa del mar traía consigo un aire de diversión y despreocupación. Sin embargo, la tranquilidad del lugar pronto se vería interrumpida por una serie de eventos inquietantes. Un grupo de jóvenes, emocionados por la llegada del verano, decidió pasar el día en la playa, despreocupados por las advertencias de los lugareños sobre las extrañas apariciones que a veces sucedían al atardecer. Mientras disfrutaban del sol y el mar, una joven llamada Sofía se sintió atraída por una sombra que se movía en la distancia.
Era una figura oscura que parecía seguirla a medida que caminaba por la orilla, pero cada vez que se giraba para mirarla, la sombra desaparecía. Solo para reaparecer cuando volvía a girar la vista. Sofía, intrigada y algo asustada, decidió ignorar la sombra y se unió a sus amigos en un juego de voleibol de playa. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la sombra se volvió más persistente. Sus amigos comenzaron a notar la extraña figura, aunque intentaron hacer bromas al respecto. El humor pronto se desvaneció cuando la sombra comenzó a acercarse más. Una sensación de inquietud se apoderó del grupo y la diversión del día se tornó en un ambiente tenso. Cuando el sol comenzó a ponerse, una atmósfera extraña envolvió la playa. La sombra ahora era más grande y oscura, como si estuviera tomando forma. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al mirar hacia la figura. Pudo distinguir una cara vagamente familiar. Era como si la sombra estuviera imitando a alguien que conocía, pero su expresión era distorsionada y siniestra. ¿Ven eso?, preguntó Sofía, su voz temblorosa. Sus amigos, ya nerviosos, miraron en la dirección que ella señalaba. Al ver la sombra, el pánico se apoderó de ellos. «No mires a los ojos», gritó Carlos, recordando las advertencias que habían escuchado de los ancianos del pueblo. Pero era demasiado tarde. La sombra ya había fijado su mirada en ellos. De repente, un fuerte viento sopló, levantando la arena y haciendo que todos se cubrieran los ojos. Cuando el viento se calmó, la sombra había desaparecido por un momento, pero no por mucho tiempo. En su lugar, sentían una presencia opresiva que les hacía querer huir, pero sus cuerpos parecían estar pegados a la arena. La figura oscura reapareció con una risa macabra, resonando en sus mentes como un eco interminable. ¿Por qué temen? Solo quiero jugar, decía la sombra, su voz un susurro que parecía provenir de todas partes. Los amigos comenzaron a gritar, tratando de correr, pero la arena parecía atraparlos. Como si la playa misma los retuviera. Sofía, en un acto de valentía, se armó de valor y gritó: «Déjanos en paz. No tienes poder sobre nosotros». En ese instante, la sombra se detuvo, sorprendida. La figura oscura pareció vacilar por un momento y la risa se detuvo, reemplazada por un silencio inquietante. Pero la calma duró poco. La sombra se lanzó hacia ellos con una velocidad aterradora. Los amigos finalmente lograron liberarse de la arena y corrieron hacia el agua, buscando refugio. El mar, que antes parecía un escape, ahora les daba miedo. Sin embargo, sabían que debían enfrentarse a la sombra. En un momento de desesperación, comenzaron a gritar juntos, desafiando a la sombra que los había atormentado durante todo el día. «No tienes poder sobre nosotros, estamos juntos». Mientras gritaban, la sombra comenzó a desvanecerse, su forma distorsionándose en el aire, con un último grito de furia. La figura oscura se desintegró en una nube de arena y humo, dejando a los amigos temblando, pero aliviados. Al amanecer, la playa parecía normal, pero los amigos sabían que algo había cambiado. La sombra había sido derrotada, al menos por ahora, pero el recuerdo de aquella figura oscura permanecería con ellos para siempre. Desde aquella experiencia, Sofía y sus amigos nunca volvieron a mirar la playa de la misma manera. Habían aprendido que a veces las sombras en la arena pueden ser más reales de lo que uno imagina, y que enfrentar el miedo juntos puede ser la única forma de liberarse de su poder. 3. El misterio de la casa abandonada. En la playa Miramar se alzaba una antigua casa de veraneo que había sido el hogar de una familia adinerada en tiempos pasados. Con el paso de los años, esa casa había caído en el abandono y se había convertido en el centro de rumores y leyendas. Se decía que estaba maldita, que extrañas luces se veían en las ventanas por la noche y que, a veces, se escuchaban risas infantiles provenientes de su interior. Sin embargo, eso no detuvo a un grupo de adolescentes que decidieron explorarla un fin de semana. El grupo, compuesto por 5 amigos, Ana, Pablo, Carla, Luis y Diego, había escuchado las historias sobre la casa, pero estaban ansiosos por demostrar que eran más valientes que las leyendas. Se acercaron a la mansión al caer la tarde.
Cuando el sol comenzaba a esconderse en el horizonte, la casa se alzaba imponente frente a ellos. Con ventanas rotas y puertas desgastadas por el tiempo, un aire de misterio y peligro envolvía el lugar, pero eso solo aumentó su curiosidad. Vamos, no hay nada que temer, dijo Pablo, tratando de infundir valor en el grupo. Ana, aunque un poco asustada, lo siguió y empujó la puerta principal, que se abrió con un chirrido aterrador. Al entrar, el aire se sentía pesado, como si la casa estuviera viva, observando a los intrusos. Las paredes estaban cubiertas de polvo y los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas. Como fantasmas en la penumbra, mientras exploraban la planta baja, comenzaron a escuchar risas suaves como si niños jugaran en algún lugar de la casa. ¿Escucharon eso?, preguntó Carla, su voz temblando. Los demás asintieron. Y la sensación de inquietud se apoderó de ellos. Sin embargo, decidieron seguir adelante, guiados por la curiosidad y la adrenalina, subieron las escaleras crujientes y llegaron a un pasillo largo que se veía interminable, a medida que avanzaban. Las risas se hicieron más fuertes. Luis, decidido a demostrar que no había nada que temer, se adelantó y abrió una puerta al final del pasillo. Al entrar, se encontró en una habitación infantil que parecía haber sido abandonada de repente. Los juguetes estaban esparcidos por el suelo y una cuna vacía permanecía en una esquina cubierta de polvo. De repente, la puerta se cerró de golpe, atrapando a Luis dentro. Los otros comenzaron a golpear la puerta, gritando su nombre, pero no había respuesta. Fue entonces cuando las risas se convirtieron en gritos, ecos de niños que parecían estar en peligro. «Déjanos salir», gritaron los amigos, pero la puerta permanecía cerrada, como si una fuerza invisible la mantuviera en su lugar. Ana, sintiéndose impotente, recordó una historia que había escuchado sobre la casa. Hablaba de almas de niños que habían desaparecido en la playa y que, en su desesperación, habían encontrado refugio en esa casa. «Tenemos que ayudar a esos niños», exclamó, con determinación. Comenzaron a buscar una forma de abrir la puerta o de liberar a Luis. En ese momento, un frío intenso recorrió el pasillo y las luces parpadearon. La risa infantil se transformó en llantos, creando una atmósfera de terror. De repente, los amigos vieron sombras moviéndose en la habitación de Luis. Y una figura oscura apareció detrás de la cuna. Era la silueta de una madre desesperada, buscando a sus hijos perdidos. «Ayúdenme», suplicó la figura, su voz resonando como un eco de dolor. Los amigos, aterrorizados pero conmovidos, comprendieron que la madre estaba atrapada junto con los niños. Con una determinación renovada, comenzaron a gritar el nombre de Luis, pidiendo a la figura que les mostrara cómo ayudar. Finalmente, la sombra se desvaneció. En un instante, la puerta se abrió con un chirrido. Luis salió, pálido y temblando, pero ileso. «¿Qué pasó?», preguntó, confundido. Sus amigos le contaron sobre la figura y los gritos, y juntos decidieron que era hora de abandonar la casa. Mientras corrían hacia la salida, sintieron que algo los seguía, pero no se atrevieron a mirar atrás. Al llegar a la playa, el grupo se detuvo para recuperar el aliento. La casa, ahora a sus espaldas, parecía más oscura que nunca, como si estuviera a punto de tragarse a los próximos incautos. Desde ese día, nunca volvieron a acercarse a la casa abandonada, y aunque las risas de los niños se desvanecieron, sabían que las almas de los que habían desaparecido seguían atrapadas entre las paredes, esperando ser liberadas. 4. El fantasma del pescador. En las tranquilas aguas de la playa Miramar, la vida marítima era abundante. Los pescadores del pueblo siempre regresaban con sus redes llenas de peces frescos. Pero había una advertencia que todos conocían: nunca pesques en la zona donde el río se encuentra con el mar al atardecer. La leyenda hablaba de un pescador que, hace muchos años, había desaparecido en esas aguas y había regresado como un espíritu vengativo. Un día, un joven llamado Marco, impetuoso y escéptico de las viejas historias, decidió desafiar las advertencias de los ancianos del pueblo. Convenció a su mejor amigo, Carlos, de que lo acompañara a pescar en esa zona prohibida.
es solo una historia para asustar a los niños, dijo Marco, riendo. Carlos, aunque dudoso, no quería parecer cobarde y aceptó acompañarlo. Al caer la tarde, ambos se adentraron en el agua con sus cañas de pescar, riendo y bromeando. La atmósfera era tranquila. Pero a medida que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, un aire de inquietud comenzó a envolverlos. Las olas parecían más fuertes y el viento susurraba a través de las palmeras, como si la playa intentara advertirles mientras pescaban. De repente, Marco sintió que algo tiraba de su línea. «He atrapado algo grande», gritó emocionado. Sin embargo, lo que emergió del agua no era un pez, sino un objeto oscuro y pesado, cubierto de algas y lodo. Al acercarse, Marco se dio cuenta de que era un viejo ancla, desgastada y oxidada. Pero lo que realmente lo sorprendió fue la imagen de un hombre tallada en la parte superior. Un pescador con una expresión de agonía. «Esto es extraño», murmuró Carlos, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Deberíamos irnos». Pero Marco, desafiando nuevamente a la leyenda, decidió que debía llevar la ancla de vuelta al pueblo. Como un trofeo de su valentía. Mientras se alejaban de la costa, el cielo se oscureció de repente y una densa niebla comenzó a cubrir el agua. En medio de la niebla aparecieron figuras sombrías. Y Marco sintió una presencia helada a su alrededor. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblando. «No lo sé», respondió Carlos, mirando a su alrededor con preocupación. Fue entonces cuando escucharon un murmullo bajo, como si un coro de voces se levantara del mar. «Devuélvelo. Devuélvelo», resonaba en el aire, cada vez más fuerte. De repente, un gran oleaje se levantó. Y una figura apareció en la niebla, el fantasma del pescador. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento y su cuerpo parecía etéreo, como si estuviera hecho de agua. «¿Por qué habéis tomado lo que no os pertenece?», preguntó con una voz profunda y resonante. Marco, paralizado por el miedo, no pudo responder. Carlos, temblando, intentó hablar. Lo encontramos en el agua», dijo, su voz apenas un susurro. El fantasma señaló el ancla en las manos de Marco. «Esa ancla es un recordatorio de mi sufrimiento. Estás profanando mi descanso eterno. Debes devolverlo al mar». Marco, aún bajo el hechizo del terror, sintió como la ancla se hacía más pesada con cada segundo. La niebla se espesó y las olas comenzaron a chocar violentamente contra su bote. «Devuélvelo, devuélvelo», clamaban las voces, ahora llenas de desesperación. Marco, finalmente comprendiendo la gravedad de su error, lanzó el ancla de vuelta al agua. Al caer, un brillo intenso iluminó la superficie del mar y el fantasma del pescador se acercó lentamente. Su expresión suavizándose. «Gracias», susurró, y en un instante, la niebla se disipó y el mar volvió a la calma. La figura del pescador se desvaneció, dejando a Marco y Carlos temblando pero aliviados. «Nunca más volveré a desafiar a las leyendas», prometió Marco, comprendiendo que el respeto por el pasado y las advertencias de los ancianos eran fundamentales. Desde aquella noche, los dos amigos nunca volvieron a pescar en esa zona prohibida. La experiencia los marcó para siempre y la historia del fantasma del pescador se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras. En la playa Miramar, el mar guardaba sus secretos. Y aquellos que desafiaban su poder aprendían de la manera más difícil que algunas leyendas tienen una base real y aterradora. 5. La tempestad de sangre era una tarde tranquila en la playa Miramar, y los lugareños disfrutaban del calor del sol y de la brisa marina. Sin embargo, había un rumor inquietante que se había esparcido por el pueblo cada 100 años. Una terrible tormenta de sangre azotaba la playa y solo aquellos que respetaran las advertencias podrían sobrevivirla. Esta leyenda, aunque temida, había sido olvidada por muchos hasta que un extraño fenómeno comenzó a ocurrir. Un día, mientras el sol se ponía en el horizonte, los habitantes notaron que las aguas del mar se estaban tiñendo de un color rojo profundo.
Al principio pensaron que era solo un efecto del atardecer, pero a medida que la oscuridad se instalaba, el color se intensificó y un olor metálico comenzó a llenar el aire. Los pescadores, aterrorizados, recordaron las historias de sus abuelos sobre la tempestad de sangre y comenzaron a cerrar sus negocios y a llevar a sus familias a casa. Mientras tanto, un grupo de turistas, ajenos a las leyendas locales, decidió quedarse en la playa para disfrutar de una fogata. Risas y música llenaban el ambiente. Pero la atmósfera cambió cuando la niebla comenzó a descender sobre la playa. Las risas se convirtieron en murmullos nerviosos cuando un fuerte trueno resonó en la distancia. Una oscuridad opresiva se abalanzó sobre ellos y el aire se volvió frío. De repente, el cielo se iluminó con relámpagos y un viento gélido sopló desde el mar, arrastrando la niebla y revelando un espectáculo aterrador. Las olas comenzaron a agitarse violentamente y dentro de ellas aparecieron figuras espectrales, emergiendo del agua en un lamento desgarrador. Eran las almas de aquellos que habían sido sacrificados en el pasado, atrapados entre la vida y la muerte, condenados a vagar por la playa durante la tormenta. Los turistas, paralizados por el miedo, no sabían si huir o quedarse. Las figuras espectrales comenzaron a acercarse, sus rostros llenos de dolor y sufrimiento. Mientras el mar continuaba su transformación en un torrente rojo. ¡Ayuda!, clamaban las almas, extendiendo sus manos hacia los vivos. No repitan nuestros errores. Al ver la escena, uno de los turistas, llamado Javier, recordó una advertencia que había escuchado en el pueblo. Debemos hacer un sacrificio para apaciguar a los espíritus, gritó, intentando encontrar una solución. Sin embargo, nadie quería arriesgar su vida. La tormenta se intensificó y el mar comenzó a desbordarse, arrastrando a quienes no se movían. Javier, impulsado por un sentido de responsabilidad, decidió que debía actuar. No puedo dejar que esto continúe, exclamó. Corrió hacia la orilla y se arrodilló, ofreciendo un tributo simbólico a las almas atrapadas. Una cadena de oro que había heredado de su abuelo. Tomen esto y déjenos en paz, gritó, lanzando la cadena al mar. En el instante en que la cadena tocó el agua, un brillo intenso iluminó las olas y un profundo silencio se apoderó de la playa. Las figuras espectrales se detuvieron, mirando a Javier con asombro. Los relámpagos se desvanecieron y el viento se calmó. Las almas comenzaron a retroceder hacia el mar. Sus rostros, ahora llenos de gratitud, gracias, susurraron al unísono, y en un parpadeo se sumergieron en las aguas rojas que de inmediato comenzaron a aclararse. La tormenta se disipó y el cielo recuperó su azul profundo. Los turistas, aún aturdidos, se miraron entre sí, incredulidad en sus ojos. Habían sobrevivido a la tempestad de sangre desde aquella noche. La leyenda de la tormenta se convirtió en una advertencia en la playa Miramar. Los habitantes recordaron la valentía de Javier y comenzaron a contar la historia a las nuevas generaciones, asegurándose de que nunca se olvidara el sacrificio que se necesitaba para apaciguar a los espíritus del pasado. La playa, aunque hermosa, siempre llevaría consigo el recuerdo de aquellos que habían sido sacrificados. Y la importancia de respetar las tradiciones y leyendas que forman parte de su historia. 6. El eco del desespero. La playa Miramar siempre había sido un lugar de belleza y tranquilidad, pero también de misterios oscuros. Cuentan los ancianos del pueblo que, en ciertas noches, cuando el viento sopla de la manera correcta, se puede escuchar un eco lejano que llama a aquellos que han perdido la esperanza. La leyenda aseguraba que quienes seguían el eco, a menudo, desaparecían, atrapados por una entidad que se alimentaba de su desesperación. Una noche, un grupo de amigos decidió desafiar la leyenda. Laura, Tomás, Esteban y Sara, jóvenes llenos de vida y curiosidad, se establecieron en la playa para acampar. Era una noche despejada y la luna llena iluminaba el mar, creando un ambiente casi mágico. Sin embargo, a medida que la oscuridad se profundizaba, comenzaron a escuchar un eco extraño, como si el mar estuviera hablando. ¿Escuchan eso?, preguntó Laura, su voz temblando ligeramente. Parece que alguien está llamando.
Tomás. Escéptico, se rió. Es solo el sonido del viento. No hay nada de qué preocuparse. Pero a medida que las horas pasaban, el eco se hacía más fuerte y más claro, resonando en sus mentes como una melodía hipnótica. Ayuda, ayúdenme, resonaba en el aire y con cada repetición. Una sensación de tristeza y desesperación se apoderaba de ellos. Sara, sintiéndose inquieta, sugirió que debían irse. Sin embargo, Esteban, atraído por el misterio, propuso seguir el sonido. Podría ser alguien en problemas, dijo, y a pesar de las protestas de sus amigos, comenzó a caminar hacia el agua. Laura y Tomás, con el corazón latiendo fuertemente, lo siguieron. Pero Sara se quedó atrás, sintiendo que algo no estaba bien. «Están cometiendo un error», gritó, pero sus palabras se perdieron en el eco. A medida que se acercaban a la orilla, el eco se intensificó. Y la costa se llenó de una neblina densa que parecía surgir del mar. De repente, las olas comenzaron a agitarse, y figuras sombrías emergieron de la bruma, sus rostros distorsionados por el sufrimiento. Eran las almas de aquellos que habían sucumbido a la desesperación. Atrapadas entre dos mundos. «Ayúdenos», clamaban las voces, y los amigos se sintieron impotentes ante el dolor que los rodeaba. Tomás, paralizado por el miedo, retrocedió, pero Laura y Esteban, bajo la influencia del eco, comenzaron a caminar hacia las figuras. «No vayas», gritó Tomás, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Las almas se lanzaron sobre ellos, envolviéndolos en un abrazo helado. Laura y Esteban comenzaron a gritar, pero sus voces se perdieron en el eco que resonaba en la playa. Sara, sintiéndose desesperada, recordó las historias que había escuchado sobre cómo romper el hechizo del eco. «Debemos cantar», exclamó, y comenzó a entonar una melodía alegre, una canción que había aprendido de su abuela. Al escuchar la música, el eco comenzó a cambiar, las voces de las almas se mezclaron con su canto. Y el ambiente se volvió menos opresivo. Mientras cantaba, la neblina comenzó a disiparse y las figuras sombrías se detuvieron, mirando a Sara con asombro. «Libéranos», suplicaron. «Ayúdanos a encontrar la paz». Con el corazón lleno de determinación, Sara siguió cantando, su voz resonando con esperanza y amor. Poco a poco, las almas comenzaron a desvanecerse, dejando atrás un rastro de luz brillante. Al ver esto, Laura y Esteban recuperaron el control y juntos se unieron a Sara en su canto. Con cada nota, el eco se debilitaba y las almas finalmente encontraron descanso. El mar, que había estado agitado, se calmó, y la luna brilló intensamente sobre la playa. Al amanecer, los amigos se dieron cuenta de que habían superado una experiencia aterradora. Habían aprendido que el eco del desespero no era solo un mito, sino una advertencia real. A partir de ese día, siempre recordarían la importancia de la esperanza y la unión, y cómo, incluso en los momentos más oscuros, una melodía puede traer luz y liberación. La playa Miramar continuó siendo un lugar de belleza, pero también se convirtió en símbolo de la lucha contra la desesperación. Y las historias de aquellos que habían encontrado la paz se contaron por generaciones. Sara, Laura, Esteban y Tomás nunca olvidaron la noche en que desafiaron al eco y descubrieron la fuerza del canto en la oscuridad. 7. La noche de las almas perdidas. Cada año, durante la noche de Halloween, la playa Miramar se transformaba en un lugar de misterio y terror. Los lugareños creían que, en esa noche especial, las almas de aquellos que habían muerto trágicamente en la playa regresaban para revivir sus últimos momentos. Las leyendas contaban que, si uno se encontraba en la playa esa noche, podría ver a las almas vagando, buscando algo que habían perdido. Un grupo de amigos, atraídos por la emoción de lo desconocido, decidió pasar la noche en la playa. Entre risas y bromas, se establecieron alrededor de una fogata, compartiendo historias de fantasmas y leyendas urbanas. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, el ambiente se tornó más sombrío. La brisa del mar parecía llevar consigo susurros de antiguas tragedias. ¿Creen que realmente hay algo aquí?, preguntó Clara, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Mis abuelos siempre decían que hay que tener cuidado en esta noche, Luis. El más escéptico del grupo se rió.
Son solo cuentos para asustar a los niños, dijo despectivamente. Pero mientras hablaba, el cielo se oscureció repentinamente y una luna llena y brillante apareció, iluminando la playa con su luz fantasmal. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a notar cosas extrañas. Sombras se movían entre los árboles y risas lejanas resonaban en el aire. De repente, la fogata se apagó, sumiendo al grupo en la oscuridad. ¿Qué pasó?, gritó Ana, asustada. «Enciendan la linterna», exclamó Tomás, pero cuando intentaron hacerlo, se dieron cuenta de que las baterías habían fallado. El silencio se volvió abrumador y de repente comenzaron a escuchar llantos y lamentos que venían del mar. «¡Ayuda! No puedo salir», resonaba en la brisa, y los amigos, helados por el terror, se miraron entre sí, incapaces de mover un músculo. Fue entonces cuando las figuras comenzaron a emerger del agua. Eran almas con rostros de dolor y desesperación, flotando entre las olas como espectros perdidos. «Nosotros somos los olvidados», gritó una de las figuras, su voz resonando con tristeza. «Buscamos ayuda». Los amigos, paralizados, no sabían si huir o intentar ayudar. Clara, sintiendo una extraña conexión con las almas, dio un paso adelante. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó con voz temblorosa. «Estamos atrapados entre los mundos», respondió otra alma. «Solo queremos recordar y ser liberados. Cada año volvemos para revivir nuestra última noche, pero no podemos descansar». Las almas comenzaron a acercarse, sus manos extendidas hacia los amigos. «Ayúdenos a encontrar la paz». En ese momento, Luis, que había sido el más escéptico, sintió un profundo remordimiento. «Quizás podemos ayudarlos», dijo, su voz llena de emoción. Clara, Tomás y Ana asintieron, decididos a hacer algo. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Ana, su corazón latiendo con fuerza. «Recen por nosotros, cuenten nuestras historias y nunca nos olviden», suplicó una de las almas. El grupo, sintiendo la gravedad de la situación, comenzó a relatar las historias de aquellos que habían perdido en la playa a lo largo de los años. Hablaban de los marineros que habían naufragado, de las familias que habían sido arrastradas por las corrientes y de los sueños que nunca se habían cumplido. A medida que compartían las historias, las almas comenzaron a brillar con una luz suave y sus rostros se suavizaron. «Gracias, gracias por recordarnos», susurraron al unísono, y en ese instante, la brisa se tornó más cálida. Las almas comenzaron a desvanecerse, dejando atrás un rastro de luz que iluminaba la playa. Cuando la última figura desapareció, el grupo se sintió aliviado, pero también profundamente conmovido. La fogata se reavivó y la luz iluminó sus rostros. «Nunca olvidaremos esta noche», prometió Clara. Mientras los demás asentían con la cabeza, sus corazones llenos de gratitud. Desde aquel Halloween, la playa Miramar se convirtió en un lugar de recuerdo y respeto. Los amigos compartieron su experiencia con otros, asegurándose de que las historias de las almas perdidas nunca se olvidaran. Aprendieron que las leyendas no solo son cuentos de terror, sino recordatorios de los que han pasado y de la importancia de honrar su memoria. 8. El último naufragio. A través de los años, la playa Miramar había sido testigo de numerosos naufragios, pero ninguno era tan trágico como el de un barco llamado el Estrella del Mar. Este barco, conocido por su belleza y su tripulación valiente, zarpó un día de tormenta, desafiando la advertencia de los pescadores locals. Se decía que el capitán, un hombre temerario llamado Don Alejandro, estaba decidido a encontrar un tesoro perdido que había sido mencionado en antiguos mapas. La leyenda contaba que el barco había llevado a su tripulación a aguas desconocidas, donde las corrientes eran traicioneras y las tormentas surgían de la nada. Los pescadores que habían visto el Estrella del Mar partir en esa fatídica mañana sabían que algo terrible iba a suceder. Sin embargo, la ambición del capitán era más fuerte que el miedo a la naturaleza. Esa noche, una tormenta feroz azotó la playa. Las olas eran monstruosas, y el viento aullaba como si la misma tierra estuviera gritando. El Estrella del Mar luchaba contra las olas, pero la fuerza del mar era incontrolable.
Los pescadores miraban desde la costa, impotentes, mientras el barco se balanceaba peligrosamente. Finalmente, un rayo iluminó el cielo y en un instante, el barco desapareció bajo las aguas, tragado por la furia del océano, a la mañana siguiente. La playa estaba en calma, pero el recuerdo del naufragio perduraba. Durante días, los pescadores buscaban restos del barco, pero no había señales. Sin embargo, se decía que las almas de la tripulación estaban atrapadas en el fondo del mar, condenadas a vagar eternamente, buscando el tesoro que nunca encontraron. Años después, un grupo de buceadores decidió explorar las aguas de la playa Miramar, atraídos por historias de tesoros hundidos. Entre ellos estaba Marcos, un joven intrépido que había escuchado las leyendas sobre el Estrella del Mar. Con su equipo de buceo listo, se sumergió en las profundidades del océano, acompañado de su amigo, Javier, mientras exploraban el lecho marino. Comenzaron a encontrar restos del naufragio, trozos de madera, fragmentos de cerámica y monedas antiguas. La emoción crecía en ellos, pero a medida que se adentraban más, una sensación de inquietud se apoderó de Marcos. Las sombras del fondo del mar parecían moverse, y un frío intenso rodeaba su cuerpo. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Era el capitán don Alejandro, con su rostro marcado por la desesperación. ¿Por qué han venido?, preguntó con una voz que resonaba entre las burbujas. No deben estar aquí. Estamos condenados. Marcos, aterrorizado, intentó retroceder, pero su cuerpo estaba paralizado por el miedo. Váyanse antes de que sea demasiado tarde, gritó el capitán. Estamos atrapados aquí, buscando el tesoro que nunca encontramos. Pero somos prisioneros de nuestras ambiciones. Las palabras del capitán resonaron en la mente de Marcos, quien comprendió que lo que había visto no era solo un espíritu, sino una advertencia sobre el peligro de la avaricia. Javier, que había estado observando en silencio, sintió una extraña conexión con el capitán. ¿Qué podemos hacer para ayudar?, preguntó, su voz llena de compasión. No hay nada que puedan hacer, respondió el capitán, solo deben recordar nuestra historia, y no repetir nuestros errores. Marcos y Javier, temblando, comenzaron a nadar hacia la superficie. Pero el capitán los detuvo. Esperen. Si quieren ayudarnos, deben liberar nuestras almas. Tienen que encontrar el tesoro y devolverlo a la playa donde pertenece. Sin dudarlo, los amigos prometieron hacerlo. Lo haremos, gritaron, y con eso, el capitán desapareció en las profundidades. Después de salir del agua, Marcos y Javier se unieron a su grupo y compartieron la experiencia. Juntos, decidieron investigar la historia del tesoro perdido y buscarlo en la playa. Pasaron días buscando pistas y hablando con los ancianos del pueblo. Finalmente, encontraron un antiguo diario que pertenecía a uno de los tripulantes, que contenía la ubicación del tesoro. Del grupo se organizó, con la ayuda de la comunidad, comenzaron a excavar en la playa. Después de horas de trabajo, finalmente desenterraron un cofre antiguo cubierto de algas y arena. Al abrirlo, encontraron monedas de oro, joyas y otros tesoros que habían estado perdidos durante años. Con el tesoro en manos, Marcos y Javier se dirigieron al mar y en una ceremonia simbólica arrojaron las monedas de regreso al agua. Por el capitán y su tripulación, gritaron, sintiendo una oleada de esperanza. En ese instante, una suave brisa sopló y el mar comenzó a brillar con una luz dorada. Las almas del capitán y su tripulación aparecieron por un momento, agradecidos y en paz. Gracias por liberarnos, dijeron en un susurro, y en un parpadeo, se desvanecieron en el horizonte, finalmente libres de su condena. Desde aquel día, la playa Miramar se convirtió en un lugar de respeto y recuerdo, donde las historias de los naufragios se contaban con reverencia, recordando a todos la importancia de la humildad y el respeto hacia el mar.